México, 1876, año en el que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada es destituido de su cargo por el general Porfirio Díaz, con el plan de Tuxtepec, en el cual desconocía a Tejada como presidente. Y a partir de noviembre de 1877, Díaz es presidente electo, siendo su primer periodo presidencial de 1877 a 1880. Pero primero, debemos hablar un poco acerca del general José de la Cruz Porfirio Díaz. Nace el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Hijo de familia mestiza, fue militar y político mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 9 ocasiones. Como militar, se destacó su participación en la segunda intervención francesa en México. Combatió la batalla de Puebla así como el sitio a este. Antes de ser electo presidente, tomó armas en contra del gobierno federal en 2 ocasiones. La primera contra Juárez con el plan de la Noria y posteriormente contra Sebastián Lerdo de Tejada con el plan de Tuxtepec. En su primer gobierno, Díaz quería establecer orden en el país, lo cual trajo como consecuencia que se formara una conspiración encabezada por lerdistas en Veracruz. Una vez que Díaz los descubrió, dio la orden de «mátalos en caliente», siendo esto el inicio de su gobierno autoritario. Para 1880 se convocan elecciones presidenciales, siendo los candidatos Protasio Tagle, Justo Benítez y Manuel González. Todo el mundo pensaba que Díaz apoyaría a Benítez, pero sorpresivamente apoyó a su compadre Manuel González, obteniendo la presidencia de 1880 a 1884. En 1881, González proclama la Ley Mordaza, y como bien dice su nombre, esta ley censura a aquel que hable mal del gobierno. Esto era muestra de lo que seguiría aconteciendo durante los gobiernos posteriores encabezados por Díaz. Durante el gobierno de González se comienza la construcción de las líneas férreas. Renegocia la deuda externa que tenía con Inglaterra, llevando con ello una gran explotación en las minas de níquel. También establece un colegio militar y colonias militares. Se caracteriza por formar alianzas con grupos políticos y establecer una paz de garrote. Para 1884 se proclama el regreso de Porfirio Díaz a la presidencia, siendo respaldado por las modificaciones que González le hizo a la Constitución del 57 y por el plan de Tuxtepec. En este año se integrarían al gabinete de Díaz Manuel Romero Rubio. En su tercer periodo, Díaz consolidó su poder con base a los éxitos alcanzados, siendo el más importante la conservación de la paz y la conquista de la prosperidad, obteniéndola a base del autoritarismo. Sin embargo, en los últimos años de su dictadura, la popularidad del presidente se vio amenazada por una crisis financiera, una pérdida general de las cosechas ocasionadas por sequías y la despreciación de la plata de los mercados mundiales, generando con ello la devaluación del peso mexicano. Sin embargo, una vez que José Limantur se hizo cargo de la Secretaría de Hacienda, logró superar la crisis, circunstancia que favoreció la reelección de Porfirio Díaz para su 5º periodo presidencial. En este periodo, Limantur encabezó el grupo de los científicos, ocupando varios puestos en el gobierno. Reinó la filosofía positivista, creyendo firmemente en las razones técnicas y que la ciencia debía estar por encima de las consideraciones políticas. Para su 6º periodo presidencial, Díaz convoca elecciones, siendo los candidatos Bernardo Reyes y Limantur. Sin embargo, se comenzaron los conflictos entre ambos, así que Díaz decide retomar la presidencia, modificando con ello el poder ejecutivo, generando una vicepresidencia y extendiendo el periodo presidencial de 4 a 6 años. En este periodo presidencial comienzan a llegar a nuestro país ideas socialistas, significando una gran amenaza al gobierno de Díaz. Esto trajo que, para 1901, naciera el Congreso, el cual crearía posteriormente el Partido Liberal Mexicano encabezado por los hermanos Flores Magón. Los hermanos Flores Magón comenzaron a apoyar a los obreros, generando propuestas para mejorar las condiciones de trabajo. Para 1906 se llevaría a cabo la huelga de Cananea y en el siguiente año la huelga de Río Blanco. Cabe decir que en la huelga de Cananea fue de tipo minero, en donde Díaz llevó a cabo una matanza. Esto demostraba que el porfiriato comenzaba a irse a la decadencia y con ello a perder el poder autoritario de su gobernante. En 1908, un periodista norteamericano entrevista a Díaz, conocida posteriormente como entrevista Díaz-Kriegman. Kriegman pregunta al entonces presidente si existía la democracia en México, siendo la respuesta de Díaz afirmativa, incluyendo a afirmar el conocimiento de grupos políticos de izquierda. Esta entrevista solo iba a ser publicada en Estados Unidos,
pero finalmente terminó siendo publicada en México, provocando que muchos grupos políticos salieran de la clandestinidad. En 1909 se crea el Partido Democrático, conformado por porfiristas y el Partido Antirreeleccionista. Un año antes de ello, Francisco I. Madero escribe el libro titulado La sucesión presidencial de 1910, libro el cual hace una fuerte crítica al gobierno de Díaz, demostrando con ello que el gobierno de Díaz ya estaba en su declive. En 1910 es la sucesión presidencial. Los candidatos a la presidencia de este periodo son Porfirio Díaz, por parte de los porfiristas y científicos, y Francisco I. Madero, por parte de los antirreeleccionistas. En junio se dan las elecciones y en el último discurso de proselitista de Madero en San Luis Potosí es apresado, y el único que se presenta es Díaz, quien por ende gana las elecciones. Madero viaja rumbo a Missouri y ahí en San Luis proclama el plan del mismo nombre en octubre de 1910, haciéndolo distribuir en panfletos, proponiendo un levantamiento de armas en contra de Díaz el 20 de noviembre de 1910. Esto significó el fin de la era porfirista y el principio de la Revolución Mexicana. Díaz renuncia al poder el 21 de mayo de 1911 y es exiliado a Francia, muriendo el 2 de julio de 1915. Esto no significaba el fin de los problemas en México, solo significó el fin de la era porfirista. Capitán. ¡Viva Villa!